Con atajo arranca la noche de este jueves aquí en el Avia Yala. Que se con los medios. Es el señor Mariano Vázquez. El señor Andrés Aldari le saluda muy cordialmente y le damos la bienvenida de esta manera, siendo las 22:39. Y el señor Panchi Atajo Maldonado. Le estamos pasando un abrazo enorme a un amigo de la casa. Que bueno, porque además esta banda histórica se va a vivir a Suecia. Se disuelve, así que le deseamos la mejor de las suertes a Pancho y también a Gonzalito, a todos los chicos de la banda. Un abrazo grande y estaremos seguramente en los discursos, iba a decir, que hagan de despedida. Va a haber en el Teatro Municipal, bueno, este mes de marzo y la primera semana de abril va a haber sus últimos recitales, así que a estar atentos. ¡Excelente! Una de las más trascendentales bandas de Bolivia que entonces va a dejar de existir por ahora, como diría el comandante Hugo Chávez en cualquier rato, los veremos juntos por ahí, esperemos. Ojalá, así es la vida. Bien, empezamos hablando y dando las vueltas a las políticas internacionales con uno de nuestros grandes amigos. ¿Quiénes son los mejores amigos de Ojo con los Medios? Para mí, Marco Rubio, Evelyn Matei. Evelyn Matei ya quedó en el pasado. Quedó muy lejos. Quedó ¿no? muy lejos. María Corina Machado. María Corina. La otra que cantaba. Conchita Alonso. Conchita Alonso. Tenemos que volver a poner a María. María Conchita Alonso, ¿no? ¿O Conchita Alonso? María, creo. María Conchita Alonso hay que ponerla, es una genia. Pero yo creo que tendría que ir a una sección de humor, ¿no? Sí, muy bizarra, parece. Muy bizarro. Bien. Bueno, Macri se ha transformado también, Temer, bueno, muchos amigos Duterte. tenemos. Yo siempre fui de derecha, siempre. Duterte, bueno, no, Duterte ya me da un poco de miedo. Pero bueno, al lado me da un poco aparece, de... ¿no? Duterte y Bolsonaro ya me parece que el líder, o el líder, no quiero decir el líder, pero lamentablemente, el líder ultraderechista de Brasil, que es peor que Trump, mucho peor. Sí, claro. Duterte y Jair Bolsonaro son los más extremistas, ¿no? Más que Marine Le Pen y Fidel Castro al lado de Duterte. Y sí. Sí, pero no quiero poner la palabra Fidel Castro en boca de ninguno de esos. Después tenés la ultraderecha nazi griega, que hace mucho que no hablamos de ellos. Que es muy peligroso, tremendo son ellos. Esos están en el nivel de... Amanecer Dorado. Esos están en el nivel de Duterte, porque Marine Le Pen tuvo que moderarse para ganar sectores no tan extremistas. Sí, de hecho su padre se enojó con su hija porque decía que había bajado un poco el tono tradicional del Frente Nacional. Sí, Amanecer Dorado, la otra preocupación es que es tercera fuerza en Grecia, tiene un 15% en las últimas elecciones y además tiene representación parlamentaria. Y Amanecer Dorado es mucho peor que Pejida, ¿o no? Que el grupo de extrema derecha alemán. Porque Pejida lo que tiene es un acrónimo que dice Ciudadanos Europeos contra la Islamización de Europa. ¿No tienen demostraciones tan nazifascistas como los...? No, ellos lo que dicen básicamente es que son obviamente de derecha, tienen un componente xenófobo, pero lo que dicen es, los que vienen acá no pueden traer sus costumbres, tienen que acostumbrarse a cómo se vive en Alemania, es decir, tratan de disminuir la cultura y están ubicados en Dresde, en una localidad simplemente. Después sí hay una fuerza política que es relativamente nueva y que ha crecido en las últimas elecciones municipales, sacando segundos, primeros o terceros puestos en algunos de los Landers, que son como se divide Alemania. Hablamos de la derechización de la política global y de la aparición de espacios políticos y líderes que representan esta restauración conservadora, que no solo es, bueno, a nivel global no es restauración, o tal vez sí, porque es la vuelta de algunas ideas muy extremistas, muy conservadoras de derecha, que algunas sociedades van apoyando en distintos niveles. Y a través de los medios se empiezan a difundir mensajes. Preparemos la nota 13, por favor, querido Iván.
se empiezan a difundir mensajes que son muy peligrosos y que lo comentábamos el otro día, Mariano, en nuestra oficina de producción, que antes hace 2, 3 años estaban como marginados de la realidad política global. Y hoy los vemos emerger de una manera que no podemos creer, porque nos retrotrae a una época claramente, que es la década del 30 y la aparición del fascismo y en particular del nazifascismo en Alemania. Esto que vamos a ver ahora, ¿qué diferencia tiene con el discurso que tenían los nazis? No, ninguna. Y lo que se ha perdido es el pudor de que después de los grandes genocidios que ha sufrido el planeta, había cosas que ya no se podían decir. Incluso en Alemania, hacer apología del Holocausto es un delito penado, Claro. con diversas modalidades, depende el nivel de apología que se haga. Y lamentablemente yo creo que eso se tendría que extender América Latina también a quienes hagan apología de la desaparición forzada de personas, de las dictaduras militares. Y lamentablemente cuando emergen liderazgos de derecha que tratan de imponer la memoria y el olvido, decir que no hay que mirar para atrás, que hay que mirar para adelante, que intentan negar ese pasado, creo que es muy, muy peligroso. Vamos a verlo, yo no sé si es sano, bueno, no, sano no es, no sé si es correcto que pongamos esto en pantalla o no. La verdad no lo tengo muy claro. Veámoslo y después lo debatimos un poco más en todo caso. All around the world, wherever you look, if you see conflict, people diligently slitting each other's throats, whether it's in the Middle East, whether it's in Africa, it's because of diversity. Diversity of ethnicity, of language, of religion, but primarily of race. So you want to live in a white-only country? Not necessarily white only, but a country that is clearly based on a European model in which whites will basically remain the overwhelming majority in perpetuity. Okay, how do you achieve that? Well, that's an excellent question. Donald Trump has got some first good steps in mind. He wants to make sure no more illegal immigrants come into the country, and he wants to make sure that all illegal immigrants here go back. He wants to end birthright citizenship. He wants to put at least a temporary ban on Muslim immigration. What happens with Asians? What happens with African Americans? What happens with Latinos? What happens to my You presented me with a very limited view of the United States. You're saying the United States is a place anybody can come and turn it into anything you want, and the people who built this country and established its institutions, if they glimmer away, so what? You are promoting a process that will reduce my people to a minority. You want more power for Latinos. That comes at the expense of my people's power. We're 17% of the population, Right. and we only have 3 senators. So therefore, we don't have the political representation that we deserve. And you want more and more and more. Of course, because we only How have 3 much? senators. How much political? At this point, 14 senators. And 50 years from now, how many would you like? Let's talk about 50 years from now. In 2044, Yes. white non-Hispanics will become a minority. Yes. Is that what you're afraid of? Mr. Ramos, it's fantastic for you, for my people to lose power and become a minority. That's fantastic for you. How does it feel for Because me? it is our country, Mr. Our Taylor. country, our It is our country. Don't you think we both have the same rights in this country? I think that despite this nonsense in the Declaration about anybody being anyone, Excuse the me, white you people, don't the white think people... we are all created equal? No. What you want to do is change this country into an entire nation in which white people will become refugees in their own land So if your vision comes through. You don't want to True. live alongside Mexicans? Now, why is it wrong for me not to want my neighborhood to change? You'll If be- my neighborhood is European, if my neighborhood they don't keep chickens in the backyard that crow at 3 in the morning. What are you they talking don't. about? I'm That's a talking complete about stereotype. Mexico. That's a complete stereotype. Yes, and stereotypes are all true. That's a aren't they? racist stereotype, what you're saying. Oh, racist! Give me a break. What are you going to do with the thousands of Muslims, We certainly American don't. citizens, who are serving in the military? I'm sure that we just couldn't possibly survive with all those Muslim Navy Rangers. Yes, I'm sure that's true. That is not right. No, I'm talking You about cannot make Muslim. fun of people who are saving our lives. They want special holidays and special food. In So if you school don't like their restaurants. religion, you don't have to join them. That's fine. No, but, they are- But, wait, but I'm also, not- but you can't discriminate against them simply because you. Of course, anyone should have the right to discriminate against anyone he wishes. And the point is, But not by why- the law, Mr. Taylor. You can't do that. I think the law is absolutely incorrect. Do you feel that whites are superior, are more intelligent than blacks? I think, on average, whites are more intelligent than blacks, and North Asians are more intelligent than whites. How can you All say of this that? is-
How can you think otherwise? Mr. Taylor, Why what vigilance would you have to think that a pygmy is, on average, is just as intelligent as a Dane? Why would you think that? The entire record of history is completely consistent with the assumption that black Africans are less intelligent on average than Asians or Caucasians. That's absurd. That's No, no, no. repugnant and Wait, absurd. Repugnant to you? Yes, of course. Why would you even entertain the possibility that on average a pygmy is as intelligent as a The Japanese? comparison that you are trying to make, it is simply impossible because of historical circumstances, because economic conditions, because of the More movement. excuses. We have to be willing to say to all those who are non-European, we wish you well, but this territory is for us. And sorry, we have the right to be us, and only we can be us. So you want me to leave? Under certain circumstances, yes, we would ask you to go. Unless whites are prepared to exclude people, then they will be shoved aside. That is the fate which I will fight until my last breath. Bueno, esto se está debatiendo en los medios de comunicación. Jorge Ramos es uno de los periodistas más destacados de origen hispano en la televisión estadounidense, en este caso Univisión. Nosotros, Mariano, ¿cuántas veces hace algunos años atrás podíamos decir y poner notas de Univisión y decir la cadena conservadora Univisión, la cadena derechista Univisión, y ahora hay que hacerle un aplauso a Jorge Ramos o sea, cómo va cambiando la realidad político-ideológica? Sí, Jorge Ramos también se enfrentó a Joe Arpaio, Sí. el que era alcalde en Arizona, el sheriff. Ahí es interesante un concepto que todo el tiempo habla de our country, de nuestra tierra, ¿no? Como Estados Unidos y bueno, nuestros países, sobre todo en América Latina, Europa también, son países jóvenes. No estaban los blancos en los Estados Unidos ni en nuestra América. Llegaron a esa. Y Estados Unidos se fundó sobre la base del exterminio de los pueblos originarios. Claro, Cuando este sí. señor dice nuestro país, no es su país, en términos de su lógica. De su lógica, porque, Son europeos. claro, él habla de que esta es nuestra tierra. En todo caso, si ese concepto tiene que ser, nuestra tierra es del que llegó primero. Entonces, los europeos lo que hicieron en África y en Asia, los europeos lo que hicieron en América Latina, cuando habla está hablando de, aparte de los conceptos del año 1800. No tenemos ni que discutir esto, Mariano. Está diciendo lo mismo la misma corpus ideológico que implantó el nazismo para perseguir a los judíos y a otras minorías. Sí, no, y antes. Lo mismo. No, y las mismas justificaciones biológicas y filosóficas que se usaban en Europa en el siglo XVI, XVII, XVIII y hasta XIX para exterminar a los que ellos consideraban razas inferiores. Lo mismo, Lo ha por eso me explicado parece a Hannah Arendt. No, pero digo que es un pensamiento mucho más medieval. Pero lo más dramático de ese pensamiento se dio en la Segunda Guerra Mundial para la humanidad, ¿no? Con todos esos millones de ciudadanos civiles asesinados y perseguidos por cuestiones de religión, de raza, etcétera. Está lo mismo, ¿ves? El Ku Klux Klan parecía que se había terminado, ¿no? Que ya no había lugar en la política estadounidense para que venga un ciudadano y reivindique la supremacía blanca, pero sí, reapareció. Y porque lamentablemente cuando el poder tiene un color ideológico, permite o habilita, digamos, a esos sectores a expandirse, digamos. Obama en Estados Unidos permitió que muchos sectores históricamente segregados pudieran tener nuevos derechos, y viene Trump y obviamente estos sectores. Pero esto no se veía desde hace 60 años. Bueno, No. desde la década del 60. Claro. Cuando Recordemos que recién en Estados Unidos la población negra pudo votar en 65. Sí,
Pero estaba tratando de recordar discursos así de racistas que sean públicos, digamos, que el tipo se sienta, habla, lo entrevista, difunde este tipo de En mensajes. los 60, sí. Sí. En los 60 en Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, hagamos una cosa, una pausita para respirar un poco. Tráigame un té maduro, me voy, ya me saqué el pasaje a Marte. Nos vamos este fin de semana, ¿no? Dale. Bien, un cortecito, ya volvemos. Hablamos de Luis Almagro al regreso. Acá estamos en la Vía Yala con todos ustedes y seguimos charlando un poquito. Me parece que un dato interesante es que con toda esta campaña anti-inmigración y en contra de los latinos, hay muchas cadenas en Estados Unidos latinas de comunicación. Eso sí, que son conservadoras siempre. Por ejemplo, la posición de CNN con respecto a América Latina es muy conservadora. Pero sí han sabido levantar la bandera de la defensa de los latinos, ¿no? Sí, además porque los latinos son luego de los blancos, el segundo colectivo poblacional y obviamente el primer colectivo inmigrante con el 16% de la población en Estados Unidos. Hablamos de un país de 350 millones de habitantes, o sea, la presencia de latinos es enorme y además todos los presentadores de esas cadenas son latinos, entonces también toman como una afrenta o como un ataque este tipo de situaciones, porque obviamente ellos sienten que, y es lo que pasa con cualquier país que ha recibido inmigración, la inmigración pero muchos ha potenciado y ha hecho como, más grande ese país, digamos, negarle... Bien, pero muchos latinos votaron por Trump. Claro, sí, Podríamos sí. esperar que alguna cadena conservadora, no sé, como que por lo menos no levante la bandera, ¿no? Tampoco, bueno, está. Un dato interesante que anda por ahí. Hablando de latinos y de Estados Unidos, un latino que se siente más a gusto en Estados Unidos que en América Latina, me parece casi seguro. No me animo a confirmarlo, pero fíjate el tuit del día de Luis Almagro. Agradecemos el apoyo bipartidista del Senado de Estados Unidos a la implementación de la Carta Democrática en el caso de Venezuela. ¿Qué significa esto, doctor? Hubo un debate en el Congreso de Estados Unidos, en la Comisión de Relaciones Exteriores, que continúa y en la cual lo que se busca es una resolución contra Venezuela, en la cual la insta a que se aplique, se abstenga la Carta Democrática que impulsa Luis Almagro, el diálogo político, la liberación de los presos, ayuda humanitaria, bueno, los discursos que vienen teniendo habitualmente. ¿Y están nuestros amigos ahí? Sí. Sí, ahí está Bob Meléndez, Marco Rubio, sí, sí. Vamos Por eso, en general, esto transversaliza a los dos partidos políticos en Estados Unidos. Unas imágenes a propósito de este tema de la cadena colombiana NTN24. Esta es una calamidad hecha por el hombre. Venezuela es un país hermoso y la gente no debería estar sufriendo de la forma en la que están sufriendo. Rompe el corazón, es una crisis humanitaria, los hospitales están quebrados, la gente está muriendo de hambre en las calles, la economía está en ruinas. Y este es un Estado fallido, no hay error al respecto. Y tenemos un interés directo por parte de los Estados Unidos en reversar lo que está sucediendo en Venezuela. La estabilidad regional de países como Colombia, Brasil, el Caribe ha sido directamente impactada por la crisis actual en Venezuela. Hay una persona responsable por esto y es el presidente Maduro. Él se ha convertido en un líder autoritario, algo inaceptable, porque niega derechos básicos a sus ciudadanos. Los derechos electorales están siendo comprometidos. Ya no hay legislatura, ya no tienen autoridad constitucional, tiene prisioneros políticos que llegan a los cientos. Y de la misma manera administra un gobierno que está... Qué discurso. Todos fueron en ese tono, porque además de los senadores, convocaron a 3 expertos no estaba nuestro amigo de estas fundaciones. Mire, no. No, pero podría estar, ¿no? Era su...
Che, y si hablamos de la desestabilización que genera Venezuela para Colombia y Brasil, por favor, la desestabilización que ha generado para Venezuela la situación interna de Colombia, alimentada una guerra por Estados Unidos durante casi 50 años, por favor. O sea, Hay es 6 una millones de cosa colombianos viviendo en impresionante. Venezuela. Y Venezuela, digamos, y hay 24 millones de venezolanos. Esa cifra te muestra... Y en Estados Unidos hay 1000 ajusticiados de gatillo fácil al año, la mayoría de ellos afroamericanos. Nunca tratan ese tema de cómo se están matando como pajaritos y la violación a los derechos humanos que implica. Imagínese si usted, si aquí en Bolivia la policía asesinara a 1000 ciudadanos, bueno, no sé, ponele 500, 100, los que quieras. En Venezuela o en Cuba, 1000 ajusticiamientos en promedio, ¿no? Anuales en Estados Unidos, y a nadie, Almagro no dice nada, el tema no es tratado, bueno, en fin. Por otra parte, ya que nos metemos en la situación de vulnerabilidad, el sistema carcelario de Estados Unidos es el más amplio del mundo. El 5% de la población encarcelada mundial está en Estados Unidos. La población negra es del 13%, pero la mitad de las cárceles la pueblan negros. El otro 25% latinos, y solo el 25% son blancos, teniendo en cuenta que el 75% de la población es blanca, y la mitad de los condenados a pena de muerte son negros. Si eso no es un sistema judicial racista, ¿qué es, no? Bueno, vamos a enterarnos algunas cositas que pasan en Estados Unidos y les respondemos a la provocación de este senador con una nota de la BBC, a quien nadie puede acusar de ser integrante del eje castrocomunista ni nada parecido. Despair is a way of living. We need help. Bad. It hurts. Este es Jackson. Sus padres no encuentran trabajo y cada mañana vienen a este comedor social donde se juntan los pobres de Baltimore en busca de un poco de comida y calor. Ellos podrían ser los olvidados de los que Trump habló en su discurso de investidura. What is your message to President Trump? Come and help us. Come help us. And you will see that we need help. Bad. Muchas partes de la ciudad están totalmente descuidadas. Marcus trabaja haciendo reparaciones y es testigo del abandono. The poor living are in the single houses, the row houses in Baltimore City, where they're generally rat infested, regardless of what you do as a person living there. Roaches, mice, I mean, an epidemic in bed bugs. I mean, the neighborhoods are falling apart, not because the people are bad people. We're underpaid, undereducated, and so many of us have been living like this for the second and third generation until we don't even know how to change. Despair is a way of living. En esta desoladora calle vive la familia Stewart. Deben el alquiler, las cuentas de servicios se acumulan y sobreviven con $30 al día. Ya han sido desahuciados antes y se vieron obligados a vivir en una de las muchas casas abandonadas de Baltimore. I love you. Be careful. Have a good day. It hurts. It hurts. They have to stay wrapped up in blankets every day because they're cold. They don't want to get out of bed because there's no heat to keep them warm. People talk about us. They get bullied in school because of it. It hurts. They got to where they didn't even want to show their faces outside. But we had no choice but to live there because of the economy. I've been struggling for 7 years. 7 hard years. What pressure does that put on your relationship together? Oh, we argue and fight all the time. All the time. I love this woman to death. She's my best friend. But to see her go through the things she goes through, it hurts me. It hurts me.
Los analistas dicen que la economía de Baltimore está resurgiendo, pero la bonanza no parece llegar a muchas partes de la ciudad, donde el 25% vive en la pobreza. La violencia criminal está aumentando. Para muchos, el único trabajo disponible es vender drogas o el propio cuerpo. Estos niños, que viven de donaciones, no conocen el sueño americano. Y esta desesperanza será quizás el mayor desafío para Trump. Buena crónica de BBC, no me parece, lo único no estoy de acuerdo, que esa gente sea una de las preocupaciones de Donald Trump, no me suena mucho. Soy sincero. No, pero para los senadores, ¿no? Que tienen la lupa puesta en cualquier lado menos en su país. Es escandaloso eso, ¿no? Es escandaloso. Perdóname, acaban de subir 50.000 millones de dólares el presupuesto para las guerras. 654.000 millones de dólares por año para matar gente o para organizar el ejército. Se calcula que... Y esto no lo discute nadie en Estados Unidos, ¿eh? Nadie. Es impresionante. Sí, hay en Estados Unidos 47 millones de personas que sobreviven con vales de comida. ¿Cuánta gente? 47 millones de personas. Es un numerito. Son temas que podemos discutir también, que deberíamos discutir, y que la OEA debería asumir en sus debates también. Sí, porque Estados Unidos es parte de la Organización de Estados Americanos, por si Almagro no se dio cuenta, y cuya sede está ahí, además. Bueno, hubo mucha preocupación en el ámbito, les cuento, internacional hoy, por la salud del presidente Evo Morales. Me contactaron varios colegas desde el exterior para interiorizarse acerca del estado de salud del presidente. Ya les pasamos las novedades que comentó en la conferencia de hoy el vicepresidente Álvaro García Linera. Pero bueno, esperemos que el presidente Evo esté bien de sus dolencias y se recupere. Lo estará toda esta semana, porque sí, parece que los médicos le pidieron que se quede 4 o 5 días más. Tiene que descansar, ¿no? Le pidieron organizaciones sociales o trabajadores de Chuquisaca que descanse un poco. Le pedimos nosotros también. Esta cosa de trabajar todo el rato, un poquito de... Si no, el cuerpo no da a nadie. Sí, yo creo que aparte de eso, a eso se suma que la diversidad geográfica y climática de Bolivia... Sí. Él está a veces haciendo, el presidente hace viajes, hace de La Paz, se va al llano, a Trinidad, de repente vuelve al frío o al calor. Yo creo que también el cuerpo yo creo que también sometido a esos cambios de temperatura casi Ojalá, a diario. Es difícil que un presidente descanse de cualquier país, de cualquier ideología. La función pública es mortal. Ahora salió de la presidencia Obama y lo vimos haciendo no sé qué deportes acuáticos, se fue a no sé qué isla del Caribe, pero en general, claro, tuvo 8 años. Pero ahora parece que rejuveneció en este mes y pico, parece que tuviera hasta menos canas. Y sí. Acaba de firmar junto a su mujer un contrato multimillonario para que ambos escriban por separado sus memorias. Le van a pagar un poquito, $60 millones. Que con eso mandamos a Maduro a Marte, pero con ida y vuelta, demasiado. Bueno, es una platita. Los expresidentes ganan mucho dinero haciendo conferencias, son personas muy respetadas, obviamente, no es cualquier cosa llegar a la presidencia de un país. Bill Clinton y Gorbachev a la cabeza de... Lula también, pero de lo que cobran $200.000, $300.000 por conferencia, por lo menos esos dos expresidentes. Excelente. Bueno, hablamos un poco y vamos a poner en escena a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estuvo en oficinas de Naciones Unidas. Hay mucha presión contra la internacional, más que internacional, de Estados Unidos, de los sectores conservadores, contra la revolución bolivariana. Estuvo en Ginebra, porque se está realizando la cumbre del Consejo de Derechos Humanos dentro de Naciones Unidas. Vamos a ver y escuchar a Delcy Rodríguez.
Venezuela hoy, a pesar de las agresiones económicas multiformes contra nuestro país, exhibe cifras poco conocidas y exhibe cifras que pocos países desarrollados pueden mostrar a la humanidad. Hace apenas una semana nuestro jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, entregaba la vivienda 1.500.000 en medio de contrariedades económicas, en medio de la guerra económica, en medio de la caída de los precios del petróleo. Venezuela mantiene su capital social, Venezuela mantiene su modelo irreversible en materia de derechos humanos y es lo que la hace, sin duda alguna, una amenaza para este orden económico capitalista, para este orden económico internacional financiero, causante de sufrimiento a la humanidad entera. Cuando nosotros vemos las cifras que dispensa Venezuela para la inversión social, pocos países pueden mostrar un 74% de inversión social. La cifra de desigualdad arroja una de las cifras más importantes en nuestra región como muestra de justamente disminución de la desigualdad con un índice de Gini de 0.38%. Tenemos que denunciar ante la comunidad internacional que sobre Venezuela hay un proceso de agresión continua que pretende la intervención de nuestro país y pretende causar profundas heridas sociales mediante la violación masiva de sus derechos humanos, de la violación masiva de los derechos humanos del pueblo venezolano. Tenemos que construir un nuevo orden donde los poderes financieros, causantes de pobreza, causantes de desigualdad, tengan una camisa a la fuerza y le impida justamente la violación masiva de estos derechos humanos. Queda poco tiempo, no solamente para salvar la casa común, como ha dicho el Papa Francisco, queda poco tiempo para preservar y salvar a la humanidad de este modelo ignominioso y de este modelo inmoral. Interesante reflexión. Me parece que más allá de cualquier posición ideológica que uno tenga, la humanidad se ha dado un sistema, que es este capitalismo en general, como que no funciona, ¿no? Tantas crisis, tantas hambrunas, más allá de ser anticapitalista, capitalista, socialista, comunista, pero es como que vivimos con tantos... Yo veo el programa, los noticieros y pucha, no podremos diseñar algún sistema en el que vivamos en un poco más de armonía, y la reflexión te lleva, o el cuestionamiento al ser humano, ¿no? Porque somos nosotros los que hicimos el sistema, los que nos caemos a coñazos, como dicen en Venezuela, con las guerras y todas esas porquerías. Nos cuesta, me parece, lograr un vivir bien, ¿no? Una armonía entre todos nosotros. Estos discursos de que si sos blanco, sos negro, sos mexicano, sos... Pucha, como que... Sí, el sistema capitalista además tiene 500 años y cuando surgió otro proyecto político, económico y social, como fue la Revolución de Octubre de 1917, y empezó a surgir el modelo socialista, el problema es que el modelo socialista cayó en poco tiempo para lo que son lo que son las eras históricas. Entonces me parece que pero ese socialismo ese real ciclo va... no funcionó tampoco. No, por supuesto. Fue terrible. A eso me refiero, al caer tan prontamente, digamos, duró un poquito más de 70 años, eso también generó, digamos, el fortalecimiento del capitalismo y su salvajismo. Es decir, esos países que salieron casi sin solución de continuidad del socialismo pasaron a un capitalismo cuasi mafioso. Entonces, me parece que en tiempos históricos el capitalismo continuará un tiempo muy largo. Está bien, pero yo a veces me da la impresión de que le echamos la culpa, ¿no? Quienes somos de izquierda le echamos la culpa al capitalismo, al imperialismo. Pero eso no vinieron los marcianos y nos dijeron, señores, acá está el capitalismo, ¿no? Lo inventamos nosotros. Bueno, claro, nació con el paso del mundo feudal. Y lo sostenemos. Del mundo feudal digamos, al cambio de lógica con la revolución industrial, con las manufacturas. Tiene 500 años. Además lo sostenemos, no es que dijimos, bueno, hagamos algo. Sí hay sectores sociales que buscan nuevos paradigmas, pero... Por supuesto. ¿Por qué no nos damos un
un Y paradigma diferente. porque están los bancos, no, es demasiado. Nada. Complicado, pero interesante el debate, me parece. Que nos dimos un ratito acá, un poco más estructural. Volvamos a la batalla política, que es muy fuerte. Una declaración de Raúl Castro, presidente de Cuba, de diciembre de 2016, que tiene que ver con la defensa de la revolución bolivariana. Dale. Es imperioso hoy el llamado a todos los pueblos de América Latina y el Caribe a ser solidarios con esa Venezuela bolivariana, antiimperialista e inmensamente generosa, a la que tanto agradecemos, víctima en este momento de un gran asedio y de una hostilidad sin precedentes por parte de las fuerzas históricamente enemigas del progreso en nuestra región. Apoyar a Venezuela en época de ofensiva de las oligarquías, el imperialismo y el neoliberalismo significa también luchar por la plena emancipación y la integración latinoamericana y caribeña. Bueno, el domingo va a iniciar 14ª Cumbre del ALBA en Caracas. El ALBA fue y tuvo y tiene una impronta de búsqueda contrahegemónica, justamente lo que veníamos discutiendo en materia política, a todos estos avances y atropellos del capitalismo salvaje. Y ahora se encuentra en un momento de debilidad en torno a lo que fue ese ímpetu y esa búsqueda de cambio que se dio en todo nuestro continente a partir de los primeros años de este siglo XXI, y ahora estamos evidentemente en un momento de retroceso, y por eso decíamos y comentábamos que hay que recuperar esas banderas y esa necesidad de instalar que otro mundo es posible, imprescindible y necesario. Algunos logros del ALBA en la siguiente nota de Telesur. Gracias al programa cubano Yo Sí Puedo, han aprendido a leer más de 3,5 millones de personas, erradicando el analfabetismo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En cuanto a la salud, la misión Milagro ha significado la recuperación de la vista para más de 2 millones de personas del mundo entero. Además, la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAN, forma médicos con alta preparación técnica y social. Más de 2.000 jóvenes de Latinoamérica, el Caribe y África estudian medicina en Cuba y Venezuela. Para garantizar una comunicación soberana funciona ALBA TV, Radio del Sur y Telesur. Estos medios buscan incentivar la conciencia crítica, fortaleciendo la identidad e integración entre los pueblos. En otro aspecto, el deporte se incentiva con los Juegos Deportivos ALBA, promoviendo valores humanos como la solidaridad y la amistad. Los países del ALBA son solidarios con el pueblo haitiano con aportes en salud, energía, alimentos, educación, entre otros. El ALBA cuenta con el Consejo de Movimientos Sociales, es decir, con la participación de las organizaciones populares que quieran formar parte de esta iniciativa de integración bolivariana. El proyecto Gran Nacional ALBA Cultural busca incentivar la expresión de artistas, intelectuales, instituciones y movimientos sociales para fortalecer la producción cultural de la región. Bueno, y uno de los últimos países en sumarse al ALBA fue Honduras, cuando llegó a la presidencia Mel Zelaya, quien, por ese tema principalmente, por su posición geopolítica, fue sacado en calzoncillos de su casa, llevado a una base militar estadounidense y luego a Costa Rica. Tras ese golpe de Estado, en junio de 2009, sí. Tras ese golpe de Estado se desató una sistemática represión selectiva, y no tanto, pero con el pasar de los años continuó contra dirigentes sociales. Sí, además muchísimos exiliados, colectivos también LGTB, movimientos políticos y bueno, ese incipiente movimiento campesino, social, político que se puso detrás de Mel Zelaya fue sistemáticamente perseguido. Una de las víctimas de esos asesinatos selectivos fue la dirigente histórica y luchadora social
campesina Berta Cáceres en Honduras. Y hoy justamente se cumple un año de ese asesinato. Vamos a ver una nota de Hispan TV. Sus voces, sus cantos y gritos exigen justicia. Nadie quiere callar a pesar de la intimidación que les hace el gobierno. Un año se cumple del homicidio de Berta Cáceres y las heridas del pueblo aún siguen abiertas. Nosotros los que estamos demandando es la detención de los autores intelectuales que hasta ahora sigue, o sea, un año sigue sin investigarse, a pesar de que es un caso denominado de prioridad nacional, un caso emblemático para la comunidad internacional. Estamos exigiendo justicia, ya que, como dijo usted, ha cerrado un año y no ha habido ninguna causa a que diga ya, fulano fue el que la mató y este va a ir preso, no, nada. Del norte y occidente del país avanzaron hasta la capital para dirigirse a la Corte Suprema de Justicia. Los portones estaban cerrados como símbolo de la negación a la justicia que exigen. Y aquí también queremos responsabilizar a los Estados Unidos por preparar a los militares en especialistas para asesinar personas y ambientalistas indígenas en Honduras. Hasta la fecha han sido detenidos 8 personas presuntamente implicados en el hecho material, 7 de ellos militares y un empleado de la empresa que pretende construir una represa en el río que Berta Cáceres defendía. Así el pueblo hondureño exige justicia al cumplirse un año del asesinato de Berta Cáceres. Se han detenido actores materiales, pero no intelectuales, entre los cuales se señalan funcionarios de gobierno y empresarios poderosos del país. La movilización fue acompañada por diferentes organizaciones de los derechos humanos, incluida Amnistía Internacional. Por lo tanto, algunas evidencias pudieron haber sido manipuladas. Sabemos también que las primeras líneas de investigación nunca apuntaron a que Berta era una defensora de los derechos humanos bajo ataque, bajo amenazas. Los jóvenes participaron también de esta movilización que une a pueblos originarios de todo el país en una sola consigna: la justicia para Berta Cáceres. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa. Si esto ocurriera en Bolivia, Evo Morales sería un genocida. Por supuesto. Porque... Y la cantidad de campesinos, esto es Honduras, pero en el Cauca, en Colombia, ya suman en el último año 28 asesinados. ¿Y en Honduras, me decías? En Honduras, campesinos Digo porque... son 110 desde el golpe. ¿Por qué la OEA nunca instala este tema, Almagro? Hay tantas violaciones a los derechos humanos, lo único es perseguir a Venezuela. No puede ser. Y que nadie lo diga, además. Y te bombardean todo el rato: Venezuela, Venezuela, Venezuela. Pucha. La respuesta es fácil. Sos un violador de derechos humanos, de derechos individuales, civiles, si estás en contra del modelo político y económico que quiere Washington. Si estás a favor, no pasa nada. Está todo bien. Por eso tenemos que ser de derecha, doctor. Ni loco. Es más fácil.